Bueno, el siguiente tema que vamos a ver ahorita sería el análisis sintáctico coeficiente predictivo. Y bueno, más que nada para poder aplicar este método es necesario asociar a cada regla de producción un conjunto de predicción, que esto es lo que vamos a ver a continuación en un ratito. El conjunto de predicción de una regla está formado por la colección de todos los posibles terminables. Bueno, y bueno, aquí podemos ver con más detalles una tabla de los componentes de lo que viene siendo el método de análisis de descente predictivo, o también conocido como LL1. Y bueno, eh, para como podemos ver, vamos a tener varios componentes. La entrada, la pila, la rutina de análisis, la tabla de análisis sintáctico y vamos a tener la salida. Okay. Eh, para que podamos realizar este método, primero debemos cumplir las condiciones de LL1, que en este caso sería la gramática. La gramática debe cumplir tres requisitos. Debe ser no ambigua, desfactorizada por la izquierda y debe ser no recursiva a izquierdas. Ok, continuando, ahora vamos a ver un ejemplo práctico de cómo generar los primeros de los siguientes. Primero, lo vamos a fijar aquí al lado izquierdo y podemos ver nuestra gramática. Como ya habíamos mencionado, para poder realizar este método, la gramática debe cumplir tres requisitos, que ya los describimos con anterioridad. Entonces, para fines prácticos, esta gramática ya cumple con estos tres requisitos. Ok, aquí a la derecha podemos observar nuestros primeros. Esto ya viene siendo el resultado final, pero voy a describir cómo se generó. Ok, entonces, si nos fijamos aquí, tenemos nuestros no terminales. Eh, Vamos a generar los primeros de cada no terminal. Entonces, vamos a comenzar con el no terminal E. Lo vamos a dirigir primero acá a la gramática y vamos a ver en qué producciones tienes. Cuando estamos generando los primeros, los vamos a fijar en el primer no terminal que encontramos o en el primer terminal que encontramos. En este caso, vamos a encontrar el no terminal T. Y como podemos ver, no hay, no hay ningún terminal. Eh, Como podemos ver acá, aquí tenemos terminales. Entonces, como no tenemos aquí ningún terminal en esta parte de en las producciones que produce E, vamos a tener que derivar. Y para poder derivar vamos a fijarnos en el primer no terminal que encontramos, que en este caso es T. Entonces, vamos a ir a las producciones de T y como podemos fijarnos, tampoco hay terminales. Pero tenemos aquí el no terminal F, entonces vamos a dirigir a las producciones de F. Y ahora, si nos fijamos aquí, ahora sí hay terminales. Lo vamos a fijar en el primer terminal que encontramos, que en este caso es el corchete. Entonces vamos a tomar este corchete y lo vamos a agregar aquí a nuestros primeros. Como podemos ver, aquí está. Vamos a continuar y encontramos al terminal num. Entonces también lo vamos a agregar aquí a nuestro terminales. Entonces luego después nos vamos a fijar en id y también agregamos a este terminal. Y con esto ya terminamos el primero de E. Ahora, vamos a seguir al primero de E', siguiendo los mismos pasos. Nos vamos a dirigir a la gramática y aquí podemos ver sus producciones. Si nos fijamos, ya aquí sí hay terminales, entonces no va a ser necesario derivar. Entonces el primer terminal que encontramos es más y lo agregamos aquí. El siguiente terminal que encontramos es menos y lo agregamos aquí. Y el siguiente terminal que encontramos es el lambda y también lo vamos a agregar acá. Ahora lo vamos a dirigir al primero de T. Vamos a generar T. Entonces lo vamos a dirigir al no terminal T y vamos a ver qué producciones tiene. Ahora si nos fijamos acá no hay ningún terminal. Entonces vamos a tener que derivar. El primer no terminal que encontramos es F. Entonces a partir de F lo vamos a dirigir a sus producciones. Y aquí nuevamente encontramos el corchete. Entonces vamos a tomar corchete y lo vamos a poner acá. Lo vamos a dirigir a num, que es el siguiente terminal, y lo vamos a poner acá. Lo vamos a dirigir al siguiente terminal, que es id, y lo vamos a poner acá.
Y con esto ya generamos la primera de t. Ahora vamos a generar la primera de t'. Entonces vamos a dirigir otra vez nuestra gramática. Y si nos fijamos en las producciones de t', si hay terminales, entonces no vamos a derivar. El primer terminal que encontramos es asterisco. Lo ponemos. Y continuando con esto, entonces si nos fijamos otra vez acá, el siguiente terminal que encontramos es el slash. Entonces lo vamos a tomar y lo vamos a agregar aquí en nuestros símbolos. Y lo ponemos acá. Y vamos a continuar con el siguiente terminal que encontramos, que en este caso va a ser lambda. Entonces lo vamos a tomar y lo vamos a poner aquí en los primeros de t'. Entonces lo vamos a dirigir ahora, vamos a generar al primero de f. Para esto lo vamos a dirigir a la gramática otra vez. Y como nos podemos fijar, las producciones de f hay terminales. Entonces, el primer terminal que encontramos es corchete. Lo vamos a poner aquí. El primer terminal que encontramos acá es nu. Lo vamos a poner acá. Y el siguiente terminal que encontramos es id. Y lo vamos a poner acá. Ya con esto generamos a nuestros primeros, como podemos ver acá. Ahora vamos a generar nuestros siguientes. Continuando con nuestra explicación, ahora lo vamos a dirigir a la generación de nuestros siguientes. Para generar nuestros siguientes, debemos considerar un par de reglas que podemos ver acá arriba. Pero bueno, antes que nada vamos a continuar con nuestra misma gramática, que está acá. Lo vamos a seguir ocupando. Y también vamos a ocupar este par de reglas. Entonces, comienzo a explicar la primera regla. La primera regla nos dice que el siguiente de A va a ser igual al símbolo del dólar. La segunda regla nos dice que para todo A que derive de alfa beta, del siguiente de B va a ser igual al siguiente de A, que sería esta parte de acá. Ok, ahora continuando con la tercera regla nos dice que para todo A que genera alfa b beta, nos dice que los siguientes de B va a ser igual a los primeros de beta, pero si dentro de los primeros de beta se encuentra la cadena vacía, o sea lambda, se va a seguir a esta regla, que nos dice que los siguientes de B va a ser igual a los primeros de beta unidos con los siguientes de A. O sea, en este caso los siguientes de A serían los siguientes de beta. Ok. Y con esto ya concluimos la explicación de las reglas. Ahora vamos a generar nuestros siguientes. Y vamos a comenzar con el siguiente de E. Entonces, para esto vamos a tener que buscar todas las apariciones de E dentro de las producciones. Las producciones van a ser lo que están aquí en nuestras gramáticas. Entonces, si nos fijamos, aquí en F, aquí en las producciones podemos encontrar E. Es la única aparición que tiene. Entonces, vamos a tomar el primer terminal que encontremos, que en este caso es corchete, y lo vamos a poner. Pero, si nos fijamos acá, también tenemos el símbolo del dólar. Entonces, ¿cómo se generó este símbolo? ¿O por qué está aquí? Bueno, este símbolo lo obtuvimos a partir de la primera regla que nos dice que el siguiente de A va a ser igual a símbolo del dólar. En nuestro caso, E tiene como elemento de símbolo del dólar. Se va a aplicar esta regla para el primero no terminal dentro de las producciones de la gramática, que en nuestro caso es E. Entonces, aquí en lo siguiente vamos a poner símbolo del dólar y corchete. Ahora vamos a continuar con la siguiente D'. Vamos a nuestra gramática y vamos a buscar todas las apariciones de prima. Como podemos ver, son 3. Aquí, aquí. Entonces, si nos fijamos acá, tenemos T y E'. Fijándonos en esto, la regla que podemos aplicar aquí es la segunda, la cual nos dice que para todo A que derive alfa beta del siguiente de B es igual al siguiente de A. ¿Qué quiere decir? Que T va a ser igual a alfa y E' va a ser igual a B. Entonces, siguiendo esta lógica,
Los siguientes de E' va a ser igual a los siguientes de A. Los siguientes de A viene siendo E. Entonces, vamos a aplicar esta regla y quedamos que los siguientes de E' va a ser igual a los siguientes de E, que es corchete y el símbolo de peso. Continuando, entonces vamos a generar ahora los siguientes de T. Entonces, vamos a buscar todas las apariciones aquí, en nuestra gramática, aquí en las producciones. Y como podemos ver, solo hay 3. La primera está acá, la segunda está acá y la tercera está acá. Ahora, vamos a fijarnos en nuestras reglas y vamos a ver cuál regla se puede aplicar. No se puede aplicar la primera ni la segunda, pero sí se puede aplicar la tercera regla, en donde alfa va a ser igual a símbolo de más, B viene siendo nuestra T, obviamente, y beta va a ser E'. ¿Ok? Bueno, una vez ya establecidos los valores que vamos a tomar de alfa, B y beta, vamos a checar las condiciones. La primera condición nos dice que el siguiente de B va a ser igual al primero de beta. Entonces lo vamos a seguir a nuestros primeros. En este caso, nuestro beta es E'. Y si nos fijamos aquí, los símbolos que se encuentran dentro de E' es más, menos y lambda, o lo vacío. Nos regresamos otra vez a nuestros siguientes. Pero, si nos fijamos aquí en la primera condición, si se encuentra lambda, no se puede aplicar esta condición. Entonces tenemos que ir a la segunda condición, a la condición B, el cual nos dice que los siguientes de B va a ser igual a los primeros de beta unidos con los siguientes de A. Y como ya establecimos, beta es igual a E', entonces E', los primeros de E', se va a unir con los siguientes de E'. Entonces, vamos a tomar los símbolos de acá y lo vamos a unir con los primeros de E'. Entonces, como resultado nos va a dar más, menos, símbolo de dólar y corchete. Ahora, tal vez te estarás preguntando por qué no ocupamos esta producción de acá donde se encuentra esta T. No se ocupó porque esta T no cumple con ninguna de nuestras reglas, entonces no se puede calcular. Es por eso que no se ocupó esta T de acá. Ahora vamos a continuar con el siguiente de T'. Ahora, aquí vamos a buscar todas las apariciones de T'. Si nos fijamos, solo tiene 3. En T y en T'. Vamos a fijarnos primero aquí donde tenemos acá T, donde produce F, T'. F va a ser igual a alfa y T' va a ser igual a B, aplicando así la segunda regla. Entonces, de acuerdo con esto, los siguientes de B va a ser igual a los siguientes de A. Entonces aquí los siguientes de T' va a ser igual a los siguientes de T. Entonces, si nos fijamos acá, los siguientes de T es más, menos, símbolo de dólar y corchete. Entonces estos valores va a ser igual para T' y lo vamos a poner acá. Ahora vamos a generar los siguientes de F. Si nos fijamos aquí en nuestra gramática tiene 3 apariciones. Aquí en T y aquí en T', pero no vamos a considerar el de T. Entonces vamos a considerar únicamente los de acá. Entonces, si nos fijamos aquí a esta estructura por cómo se representa acá, vamos a ver que vamos a aplicar la tercera regla, donde alfa va a ser igual a asterisco, B va a ser igual a F y beta va a ser igual a T'. Entonces, vamos a buscar la primera condición acá, el cual nos dice que el siguiente de B va a ser igual a primero de beta.
En este caso beta es T'. Entonces vamos a irnos a los primeros. Y vamos a fijarnos aquí en nuestros primeros de T'. Y si podemos ver, los símbolos que se encuentran acá es asterisco, slash y lambda. Pero como se encuentra lambda, no se puede aplicar esta primera condición. Entonces, ¿qué se hace? Vamos a tener que recurrir a la siguiente condición, el cual nos dice que el siguiente de B va a ser igual al primero de beta unido con el siguiente de A. En este caso, el primero de beta es T' y el siguiente de A es igual T'. Entonces, vamos a unir los primeros de T', que ya sabemos cuáles son. Aquí se encuentra. Y lo vamos a unir. Obviamente el valor que no se une es lambda, pero bueno. Entonces, la unión entre estos dos elementos sería más, slash, asterisco, menos, símbolo del dólar y corchete. Y con esto concluimos la generación de los siguientes.